El video número 5 va a hablar de 8 temas. El primer tema son los inhibidores de la bomba de protones gástrica. Vamos a hablar de la bomba de protones gástrica, que va a estar situada en la célula parietal de las glándulas gástricas. Esta va a secretar ácido clorhídrico y lo que pasa dentro de esta célula parietal va a ser que la enzima anhidrasa carbónica se va a unir al H2O y al CO2 y va a producir bicarbonato e hidrogeniones. Carbonato e hidrogeniones. Los hidrogeniones van a salir hacia la zona gástrica por transporte activo primario y va a entrar el potasio. Y el bicarbonato va a salir y va a salir de la célula parietal a los vasos sanguíneos en un transporte activo secundario y el cloro va a entrar a la célula parietal. El cloro junto con el potasio van a entrar a la parte gástrica por canales iónicos y al salir el cloro junto con el hidrogenio se va a formar el ácido clorhídrico. Una vez nombrado este proceso, vamos a hablar, ahora sí, de lo que es nuestro proceso completo. Vamos a tener la célula parietal y nuestra glándula gástrica. Vamos a tener este proceso primero, que es la bomba de protones hidrogenión potasio ATPasa, y otros 5 receptores que nos van a inhibir y nos van a ayudar de manera positiva a que se produzca el ácido clorhídrico. El primer receptor es el receptor M3, que va a ser para la acetilcolina, que va a venir producida por el nervio vago. Este proceso va a ser un proceso neural. El receptor de la gastrina va a ser el llamado CCK y junto con el M3 van a hacer su efecto en la proteína GQ. La gastrina va a tener un proceso endocrino y va a ser producida por las células G. Ahora, la histamina, la somatostatina y la prostaglandina van a hacer su efecto en el AMP cíclico. La histamina va a ser producida por las enterocromatinas y va a ser una función paracrina, va a hacer su efecto en la proteína GS. Esta va a ser un efecto positivo, es decir, que va a producir el AMP cíclico y que se produzca el ácido clorhídrico. Y las células G, que también producen la gastrina, pueden hacer que las enterocromatinas produzcan más histamina y que se produzca el proceso del ácido clorhídrico. Y la somatostatina va a ser un proceso paracrino de la célula D. La célula D va a producir la somatostatina y va a hacer junto con las prostaglandinas su efecto en la proteína GI. La prostaglandina va a hacer un proceso autocrino, y, es decir, que se forma por sí sola, y tanto la somatostatina como la prostaglandina en sus receptores van a producir un efecto negativo en el AMP cíclico, es decir, para que no se produzca el ácido clorhídrico. Ahora, va a haber otro efecto negativo con el nervio vago. La producción de la acetilcolina va a inhibir a las células D, o un efecto negativo en las células D, para no producir la somatostatina y que se pueda producir más de la histamina y el AMP cíclico pueda hacer su función en la bomba de protones ATPase. Ahora, si vamos a hablar de medicamentos, los medicamentos hay 3 que van a inhibir ciertos procesos. Por ejemplo, el omeprazol va a inhibir que se forme el ácido clorhídrico a partir de este último paso, que es el paso de la bomba de protones ATPasa, y va a tener un porcentaje de acción en el 80%, es decir, que es el más potente, que no produce el ácido clorhídrico. Ahora vamos a tener los receptores de H2 para la histamina, que van a inhibir la producción de la histamina, van a inhibir el efecto en el PG, la proteína GS, y no va a hacer función en la AMP cíclico. Y los análogos de las prostaglandinas van a hacer que las prostaglandinas tengan una mayor función, un mayor tiempo, y que estas tengan un efecto negativo en el AMP cíclico, es decir, que no se produzca el ácido clorhídrico. Ahora, como tal, vamos a hablar de los medicamentos. Vamos a tener medicamentos como son los inhibidores de la bomba de protones gástrica. Estos son profármacos que van a requerir activarse con pHs ácidos. Estos se van a absorber y difundir en las células parietales del estómago y se van a acumular en los canalículos secretores del ácido, es decir, en la parte final, ¿no? Y estos van a bloquear de forma irreversible la ATPasa, que es la última fase. Este medicamento, que se va a llamar omeprazol, por un decir, van a tomarse antes del desayuno porque requieren una activación de un pH ácido. Este medicamento, como el omeprazol, va a ser indicado en úlceras, en reflujo e en esofagitis. Ahora vamos a tener los inhibidores del H2. Estos inhibidores van a ser la ranitidina. Estos van a ser derivados del furano y solo van a inhibir el primer paso, es decir, uno de los 5 pasos que van a estar mediados por los receptores. Va a inhibir la producción del ácido clorhídrico mediante la unión a los receptores H2.
y van a ser indicados en gastritis, en úlceras gástricas, duodenales, en reflujo, y va a tener un metabolismo hepático por el P450, y la ranitidina va a aumentar la absorción del bismuto, es decir, otro medicamento que nos va a ayudar a la protección como una barrera en nuestro proceso estomacal, y no va a ser recomendada en embarazo ni en lactancia. Vamos a tener otros medicamentos que van a hacer función en este proceso de la producción de ácido clorhídrico, que van a ser los análogos de las prostaglandinas. Van a aumentar el reflujo saliente de las prostaglandinas, van a ser más duraderas y van a venir del PGE1. Este medicamento va a ser como el misoprostol y nos va a ayudar a que se haga un efecto negativo en lo que es el AMP cíclico para la producción de la bomba de protones ATPasa. En este proceso, entonces, vamos a tener dos medicamentos más, el sucralfato y el bismuto, que van a ser dos protectores. El sucralfato va a ser una sacarosa sulfatada que se va a polimerizar en pH de 4, va a ser un gel pegajoso que se va a unir a las úlceras en 6 horas o menos, no va a neutralizar el ácido, solo lo va a interferir, y va a interferir con la absorción de las tetraciclinas, por eso no es recomendado usarlas. Y va a ser indicado en úlceras, en gastritis y en algunas afecciones provocadas por AINES. Y el último fármaco va a ser el bismuto, que va a ser indicado en diarreas y en malestar estomacal, y va a ser precipitado con un pH de 5. No va a ser un antiácido tampoco, pero sí va a proteger a la mucosa como una defensa. Ahora vamos a hablar de unos medicamentos o de unos procesos que van a ser los esteroides. Los esteroides van a unirse al ADN y van a inhibir la expresión genética. Estos esteroides son compuestos orgánicos derivados del ciclopentano perhidrofenantreno y van a ser formados por vitaminas y hormonas que forman anillos y van a tener 17 átomos de carbono. En la corteza suprarrenal vamos a tener tres tipos de corticosteroides, el glucocorticoide, los mineralocorticoides y los andrógenos. Vamos a tener por zonas cómo se van a excretar. En la primera zona vamos a tener la zona externa glomerulada, que van a secretarse los mineralocorticoides, como la aldosterona, y va a regular el metabolismo de sal y agua. En la segunda zona vamos a tener la zona fasciculada o media, que produce el glucocorticosteroide, y va a formar el cortisol, que va a ser el metabolismo de la glucosa y el estrés. Y la tercera zona, o la zona reticulada o interna, va a producir los andrógenos. Los glucocorticosteroides van a inhibir o van a regular la hormona adrenocorticotrópica en la hipófisis. Los glucocorticoides van a ser el cortisol, va a ser secretado de forma diurna y va a influir en el estrés y en la concentración. Van a inhibir la inflamación sin importar el lugar donde se tenga. Va a ser también una inhibición, va a influir en la inflamación tardía y la cicatrización, va a promover el metabolismo de la glucosa y de aminoácidos, va a aumentar alguna resistencia al estrés y va a disminuir la liberación de histamina. El efecto glucocorticoide va a tener efectos en la osteoporosis, en el síndrome de Cushing, la atrofia muscular, la hiperglucemia, y va a alterar el metabolismo de la glucosa, inhibiendo también el sistema inmune. Vamos a tener esto que es el efecto mineralocorticoide y glucocorticoide. El efecto mineralocorticoide va a ser la ampliación del volumen del fluido extracelular, haciendo la presión arterial distinta, y va a estimular la reabsorción de sodio y la excreción de potasio y magnesio. Ahora vamos a hablar de lo que es, antes de pasar a la prednisona y algunos efectos esteroides, vamos a hablar de la presentación de los esteroides en crema. Los esteroides en crema o los glucotópicos van a tener el potencial de suprimir el eje hipotalámico e hipofisiario, va a tener una unión a proteínas del 90% y si se administran por más de 2 semanas el eje se puede suprimir. Estos esteroides en cremas van a ser la betametasona y va a ser recomendada en piquetes, en lupus, en liquis y en dermatitis. No se pueden administrar en diabetes, en hipertensión ni en niños o insuficiencias renales y hepáticas. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es la prednisona. La prednisona nos va a ayudar con la inflamación y el dolor. La prednisona es un antiinflamatorio, antirreumático y antialérgico. La prednisona también va a inhibir la formación del fibrinógeno y a los osteocitos también los va a inhibir. Esta prednisona nos va a ayudar como primer tratamiento o tratamiento de elección antes de un tratamiento mayor. Es decir, solo lo vamos a administrar por algún tiempo. Si se tiene que administrar por demasiado tiempo por alguna cronicidad, se va a administrar de forma regulada, ya que estos esteroides y sobre todo la prednisona puede alterar el eje hipofisiario, alterando la hormona
adenocorticotrópica. Entonces, esta prednisona se va a administrar de forma inicial, de forma de mantenimiento y de forma retirada. La administración va a ser, dependiendo, pueden ser dos formas. Una, donde se va a administrar cada 3 días una dosis diferente. Los primeros 3 días se van a administrar 20 miligramos, los otros terceros días van a ser administración de 10 miligramos y los últimos 3 días van a ser administración de 5 miligramos. Sin embargo, puede haber otra función. Un día se administra 50 miligramos al día, en el segundo día se administra 25 miligramos, en el tercer día 15 miligramos y en el cuarto día 5 miligramos para no provocar un aumento excesivo de la hormona adenocorticotrópica y que produzca síndrome de Cushing. La prednisona va a ser administrada en enfermedad de Addison, en asma, en insuficiencia adrenal pituitaria y en artritis reumatoide. El efecto de los esteroides en la cicatrización de alguna extracción va a ser que provoque un coágulo falso y por ende una alveolitis por el deterioro o el retraso de las células que intervienen en esta función, ya que los esteroides y la prednisona son inmunosupresores, es decir, que suprimen el sistema inmunitario. En una infección dental, la prednisona va a tener una infección más prolongada o un aumento en la infección, ya que como son fármacos que inmunosuprimen, pueden provocar que la infección se dilate más tiempo. Y por último, en trauma de ATM es eficaz, ya que ayuda a la inflamación, a evitar la fibrosis y a la colocación del ácido hialurónico, pero siempre y cuando se pueda mantener por unos 3 días y después pasar al diclofenaco. Ahora vamos a tener como siguiente tema el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing, también llamado hipercortisolismo, va a ser hipersecreción de glucocorticoide, lo que va a provocar que haya mucha hormona adenocorticotrópica y puede ser producido por exposición, es decir, iatrogenia, por ejemplo, la prednisona, que va a ser una exposición alta y prolongada de corticosteroides, y en este proceso vamos a tener, el paciente va a tener obesidad, un abdomen protuberante con estrías prolongadas, extremidades delgadas, largas, mucha cara de luna llena, y este problema se puede evitar con una buena función, evitar la iatrogenia con un buen uso de la prednisona. El eje hipoficiario va a regular la hormona adrenocorticotrópica. Lo que va a hacer es regular entre alta y baja y los esteroides pueden provocar un desequilibrio de esta hormona, haciendo que pueda subir demasiado y al quitar el esteroide de manera abrupta puede provocar un desequilibrio, un desbalance y provocar síndrome de Cushing. Ahora vamos a hablar de lo que son los antihistamínicos. Los antihistamínicos van a ser fármacos que nos van a ayudar con la sobreproducción de histamina. La histamina se produce o se libera cuando hay una lesión, hay un cambio en el citoesqueleto, cuando el AMP cíclico aumenta y cuando la IgG revela que hay alergia. Entonces, hace que la permeabilidad de los vasos aumente, haciendo que las células que vayan a ir hacia ciertos lados puedan ir más rápido, lo que puede provocar un choque anafiláctico por la supresión de los vasos. Ahora, estos antihistamínicos se van a sintetizar de la histidina, que va a estar almacenada en el mastocito, en el sistema nervioso central y en el estómago. Se va a liberar por la degranulación o ruptura de las células y un aumento del AMP cíclico, como ya lo mencionaba. La histamina va a regular algunas funciones y va a ser un neurotransmisor. Esta va a incrementar la permeabilidad del vaso. Y hay 4 receptores, H1, H2, H3 y H4. El 1 va a estar en el músculo y vasos, el 2 en el sistema gástrico y el 3 en el estómago. Ahora vamos a hablar de los antihistamínicos de primera y segunda generación. Son de primera y segunda generación porque los de primera generación van a ser clásicos o generales, es decir, que no van a tener un sitio activo específico. Sin embargo, los H2 o los inhibidores antihistamínicos H2 van a tener un sitio activo específico. Los de primera generación van a tener anillos cromáticos, son lipofílicos, lo cual nos hace que puedan atravesar la barrera hematoencefálica y van a ser dexclorfenilamina, hidroxicina y quetatifeno. Y los H2 van a ser loratadina, fexofenadina y levocetrinina. Vamos a hablar de lo que es la regulación de la glucemia. Bueno, la glucemia se va a definir como la glucosa en sangre. El páncreas va a medir esta glucosa en sangre, va a producir insulina
con células beta pancreáticas y vamos a tener un sistema. El sistema donde el páncreas recibe la señal de que hay azúcar y va a producir la insulina. La insulina nos va a ayudar a los canales GLUT para meter el azúcar dentro de la célula y que también pueda haber un transporte del sodio. Cuando hay problemas, se les llaman problemas en relación a la regulación glucémica. Estos problemas van a ser la diabetes. La diabetes va a tener como signos y síntomas la poliuria, la polifagia, polidipsia, en algunos casos pérdida de peso, lesiones neuronales y musculares. La diabetes 1 se va a caracterizar por tener un 5 al 10% de destrucción total o mayor de las células beta, no hay insulina, no se abren los receptores y se tiene que administrar insulina. En la número 2, diabetes número 2, hay un 90 a 95% de retención en receptores de los canales y sí va a haber insulina, pero no hay canales y no hay superficies o receptores suficientes. Entonces vamos a tener dos problemas, la hipoglucemia y la hiperglicemia. La hipoglucemia se va a medir de 55 a 50 miligramos sobre decilitro en sangre y va a ser una emergencia médica porque el cerebro tiene que comer glucosa y no puede pasar de 5 a 10 minutos para administrar glucosa. Como la glucosa tiene que abrir paso con los canales GLUT, el paso de glucosa va a ser por el transporte de sodio, es decir, que nosotros si necesitamos una emergencia médica administrar azúcar, tenemos que administrar un poquito de sal para que también se puedan abrir los canales. Ahora, los síntomas y signos de la hipoglicemia van a ser sudor, palidez, hambre, irritabilidad, confusión y sueño. Y de la hiperglicemia va a ser boca seca, sed, debilidad y dolor de cabeza, así como la visión borrosa. Vamos a tener un problema que es la glucosilación de las proteínas y la hemoglobina glicosilada. Cuando hay mucha glucosa en el exterior, gracias a que no se puede administrar porque los canales no hay o porque no hay insulina, la glucosa se puede pegar a otras proteínas y dejan de funcionar bien, así como la hemoglobina. Esto produce que también pueda haber coágulos falsos porque hay fibrina débil y eliminar glucosa por la orina, que es glucosuria. Esto pasa cuando hay de un 160 a un 180 miligramos sobre decilitro en sangre y a partir de ese momento no se pueden hacer ningún procedimiento donde requiera extracción. Ahora vamos a hablar de lo que son las insulinas. Las insulinas van a ser de tres tipos, una rápida, intermedia y una prolongada. En la rápida va a corregir la alta glucemia porque va a tener un pico donde nos va a ayudar a que la glicemia sea baja. Va a durar de 4 a 6 horas, va a tener un pico de 2 horas y va a mandarse 3 veces al día. Tiene un nombre comercial como Aspart y Lispro. Y la insulina intermedia va a administrarse 2 veces al día con un pico de 4 a 6 horas y una duración de 12 horas. Y la insulina prolongada, que va a ser administrada una vez al día, va a tener una meseta y va a durar 24 horas. Su nombre comercial es Glarnina y Detemir. Ahora, una vez que tenemos estas insulinas entendidas, vamos a hablar de otros medicamentos como son la metformina, la glibenclamida y la linagliptina. La metformina va a inhibir el proceso que se produce en el hígado, va a fomentar los receptores y esto va a hacer que disminuya la glucosa en el intestino y se puedan adaptar a los receptores. La glibenclamida le va a pedir al páncreas que produzca insulina, lo cual va a hacer que bloqueen los canales de potasio en las células beta pancreáticas y la entrada de calcio y liberación de la insulina. Y la linagliptina va a hacer que las incretinas suban los niveles de la insulina y va a inhibir la peptidasa 4. Ahora vamos a hablar del penúltimo tema que va a ser la hipertensión. La presión arterial va a ser regulada por la fuerza de los vasos cuando se contraen y se relajan. Esta hipertensión va a ser una enfermedad de la presión arterial, es decir, que esta hipertensión puede bajar de 15 a 25 años la esperanza de vida en una persona. Como la presión arterial depende del gasto cardíaco, que es igual al volumen de sangre expulsada del ventrículo izquierdo y de la resistencia de los vasos o resistencia vascular, vamos a tener que medir estas presiones en dos conceptos, una presión sistólica y una presión diastólica. Cuando hablamos de la clasificación de la hipertensión, vamos a hablar de estas normalidades o anormalidades en estos procesos. En una presión sistólica de 120 y una diastólica de 80 va a ser una presión normal. En una sistólica de 120 a 129 y una diastólica de 80 va a ser una presión elevada. Una sistólica de 130 a una 139 y una diastólica de 80 a 85 va a ser una presión arterial del nivel 1, que es una prehipertensión de 140 a más en sístole y diástole de 90 a más va a ser un nivel 2 y de 180 más en sistólica y de diastólica de 120 a más va a ser una crisis hipertensiva. Para poder tomar una buena tensión arterial vamos a tener que pedirle a nuestro paciente que 30 minutos antes no beba cafeína, no fume, no haga ejercicio y tampoco beba bebidas alcohólicas ni tenga algún vicio.
tenemos que sentarlo de una vez en el lugar donde vamos a hacer la toma de la atención, sino el cambio de el lugar entre la sala de espera a nuestro lugar de trabajo va a hacer que haga un mínimo de ejercicio, lo cual puede provocar malos conceptos de la presión arterial. Vamos a hablar entonces que la presión arterial va a estar medida de acuerdo a el sistema renina-angiotensina. Este sistema va a estar dado cuando hay una presión baja. Cuando hay una presión baja, el riñón va a producir renina, el hígado produce angiotensinógeno y los dos producen angiotensina 1. La enzima convertidora de angiotensina producida por los pulmones junto a la angiotensina número 1 van a producir la angiotensina número 2. La angiotensina número 2 le dice a las suprarrenales que produzcan aldosterona y que la angiotensina número 2 también aumenta la presión de una vez. La aldosterona le dice al riñón que retenga sal y agua. Esta retención de sal y agua va a hacer que la presión arterial se eleve. Entonces, a partir de este proceso, nosotros podemos entender que los medicamentos van a estar integrados en varios procesos, como los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, las antagonistas de la angiotensina y de los receptores beta 1, los beta bloqueadores y los bloqueadores de calcio, así como los diuréticos. En los inhibidores de la ECA o la enzima convertidora de la angiotensina van a reducir la presión arterial por aumento de diuresis, que es aumento de la orina, y disminución de la aldosterona y la vasopresión. Estos medicamentos como el captopril. Ahora, la antagonista de la angiotensina número 2, va a ser un receptor ocupado por el medicamento losartán, va a inhibir la producción de la angiotensina, bloquea esta unión de angiotensina número 2 a los receptores AT1 en los vasos, impidiendo su vasoconstricción y la producción de aldosterona. Ahora, los antagonistas de los beta-adrenérgicos número 1 que van a estar en el corazón van a ser llamados propanolol, metoprolol y bisoprolol. Ahora, los beta bloqueadores adrenérgicos van a tener un efecto de hormona epinefrina, impidiendo que la noradrenalina se cree y en adrenoreceptores. Así como los bloqueadores de calcio, que van a ser los dipinos, el nifedipino, que va a ser un vasodilatador potente y relajador muscular liso, lo que nos va a ayudar en este proceso de los bloqueadores adrenérgicos. Y por último, vamos a hablar de lo que es los diuréticos. Los diuréticos van a tener una función en los glomérulos que van a eliminar la reabsorción de sal y agua, va a haber más agua y van a hacer que la presión baje. Ya recordando que el sistema de renina-angiotensina pedía que haya reabsorción de agua y sal, lo que va a hacer que se eleve la presión. En cambio, los diuréticos va a ser el contrario, va a haber más excreción de agua, se le va a eliminar la reabsorción y puede haber diuréticos de asa. Esto es donde en el asa del sistema glomerular no se retenga tanta sal ni agua. Estos de asa no se pueden indicar en pacientes que tengan estrés o ansiedad. Y por último, vamos a hablar de lo que son los anticonceptivos. Los anticonceptivos van a ser fármacos que controlan la natalidad y van a ser de dos tipos, pueden ser barreras o hormonales. Los de barrera van a ser el DIU y el preservativo, y los hormonales pueden ser las píldoras combinadas, el parche. Ninguno va a tener una eficacia del 100%, ni siquiera los condones. Es por eso que es importante combinar algunos anticonceptivos. Ahora, vamos a tener distintos tipos de anticonceptivos hormonales, como son en la parte anovulatoria, en el cuello del útero, la acción del endometrio, y vamos a tener que hablar de estos. En la acción anovulatoria va a inhibir la ovulación por la supresión de la hormona liberadora de gonadotropina en el hipotálamo, que va a liberar el folículo, la hormona folículo estimulante y la leutinizante por progesterona. Todo esto va a estar mediado por esteroides. El estradiol y la progesterona van a aumentar, lo que va a inhibir la ovulación. Y se tiene que aplicar en los primeros 3 días, va a inhibir el resto del ciclo y va a aumentar el adelanto de la menstruación. Ahora vamos a tener otro tipo de anticonceptivos, como son los del cuello del útero, que van a hacer que el moco sea más espeso. Estos son el estrógeno y la progesterona, el estradiol. Y esto se va a producir en la fase lútea, donde el moco es un poco más líquido, y estos anticonceptivos van a hacer que el moco sea más espeso y el espermatozoide no pueda llegar a donde tiene que llegar. Y una acción del endometrio, recordando todo esto de acuerdo a este sistema de la fase folículo y de la fase lútea. La acción del endometrio, recordemos que la progesterona hace que el endometrio crezca. Hay que aumentar dosis continuas de la progesterona para que haya un adelanto de la menstruación y la progesterona no se produzca en la fase lútea, sino que se produzca antes y en el momento de la ovulación el óvulo sepa que ya no hay que hacer óvulos porque hay un bebé. Entonces, este es el proceso en el que se da. Ahora vamos a hablar de lo que es la parte de la ovulación.
La ovulación va a tener un ovocito primario, va a tener un ovocito secundario, un folículo maduro de Graft o un ovocito terciario. Va a venir el proceso de ovulación. Todo esto de los ovocitos va a ser en la fase folicular, donde vamos a estar regulados por el estradiol y la hormona folículo estimulante. En la ovulación como tal, ahora va a estar la hormona folículo estimulante en un pico máximo, así como la hormona luteinizante. Por eso es necesario saber qué es lo que pasa en estos momentos. Y por último, cuando ya hay una degranulación del cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo va a ser en la fase lútea como tal. Y es donde aumenta la progesterona. Ahora vamos a tener que hablar del uso típico y los porcentajes que van a tener ciertos anticonceptivos, así como la pastilla del día después. Esa pastilla es una pastilla de emergencia, no es una pastilla que pueda ser utilizada como tal, de dulce o de alguna forma. Tenemos aquí algunos anticonceptivos, como van a ser el método de la píldora combinada, la de progesterona sola, la esterilización, los condones, el DIU, que vamos a tener, el uso típico es el que se debe de utilizar para saber el porcentaje que vamos a tener de este proceso. Ahora, como tal, vamos a hablar de lo que es la pastilla de emergencia. La pastilla de emergencia va a ser una pastilla que va a inhibir la acción de la hormona hipofisiaria y va a actuar en el ovario y en el moco cervical, haciéndolo más espeso. Esta va a ser derivada de los esteroides y no debe ser utilizada más de 2 veces por 6 meses. Ahora vamos a hablar de los tipos de terapias. Tenemos un tipo de terapia que es la combinada, que va a ser la combinación de la progesterona sintética, como por ejemplo el levonorgestrel, que es la píldora del día después, con un estrógeno, que puede ser en una sola tableta. Esto va a ser durante 21 días, es decir, lo que dura el ciclo. Ahora va a ser la mensual, que va a ser una administración de dosis inyectables intramusculares de dihidroxiprogesterona y enonato de estriadol. Va a ser una inyección al iniciar el ciclo menstrual. La terapia trimestral va a ser una administración de medroxiprogesterona, que va a ser una dosis inyectada cada 3 meses. Y la dosis postcoito, que va a ser la administración del día después, va a ser 2 veces o una sola vez, dependiendo de la concentración del levonorgestrel. Puede ser administrada y debe ser administrada en el momento exacto en el que se pueda tener a mano. No necesita esperarse el día después, las 24 horas o 72 horas. Porque la manera en la que la pastilla actúa es retrasando lo que pasa en las trompas de falopio, no dejando que el espermatozoide, aunque pueda pasar o no, llegue a la parte de la trompa de falopio donde pueda